Daniel me miraba fijamente desde el otro lado de la mesa cuando comprendí que algo había cambiado para siempre. No lo sabía aún, pero ese instante, su sonrisa contenida, el reflejo de la luz en la taza de café, el murmullo lejano del local, sería el último momento de normalidad que recordaría durante mucho tiempo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. No sonó fuerte, no interrumpió la conversación. Solo vibró, como una advertencia silenciosa. «Perdona», le dije. «Es mi madre». Daniel asintió con educación. Siempre era así. Atento, correcto, casi impecable. Tomé el teléfono y me levanté apenas de la silla, más por costumbre que por necesidad. «¿Mamá?» Hubo un silencio demasiado largo antes de que respondiera. Escuché su respiración, lenta, irregular. Mi madre no era una mujer nerviosa. Cuando se alteraba, alzaba la voz. Cuando gritaba, sabía que algo iba realmente mal. Pero esta vez no gritó. Y eso fue lo que me heló la sangre. «Lucía», dijo por fin, «necesito decirte algo, ahora mismo». El ruido del café se apagó de golpe, o al menos así lo sentí. Las risas de la mesa vecina, el sonido de la cafetera, incluso la música suave del fondo se volvieron irreales, como si yo estuviera escuchando todo desde el fondo de una piscina. «¿Qué pasa?», pregunté. «¿Estás bien?» «Sí», respondió rápido. «No, quiero decir, escucha con atención». «¿Estás sola?» Miré a Daniel por reflejo. Estaba revisando su teléfono, aparentemente distraído, con el ceño ligeramente fruncido, como si leyera algo importante. «Estoy en un café», susurré. «En una cita». Otro silencio, más pesado. «Lucía», repitió mi madre, «necesito que me digas exactamente con quién estás». Sentí una incomodidad absurda, casi infantil. ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué ahora? «Con Daniel», respondí. «Te hablé de él, el chico que conocí hace unos meses». Mi madre exhaló lentamente, como si acabara de recibir una confirmación que temía. «Míralo», dijo, «pero no a la cara. Míralo bien». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir?» «Solo hazlo», pidió. «Y dime qué sientes». Volví a sentarme. Daniel levantó la vista y me sonrió. «¿Todo bien?», preguntó. Asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Lo observé con más atención que antes, su postura relajada, sus manos largas alrededor de la taza, la forma en que cruzaba las piernas bajo la mesa. «Mamá», murmuré, «no entiendo». «Lucía», me interrumpió, «confía en mí. ¿Recuerdas lo que te prometí hace años?» Tragué saliva. Claro que lo recordaba. «Si alguna vez vuelves a sentir ese miedo sin razón, no lo ignores». «Sí», respondí, «lo recuerdo». «Entonces escucha», dijo con una calma que me aterrorizó. «No te alteres, no hagas nada todavía, pero no le quites los ojos de encima». Daniel inclinó la cabeza, curioso. «¿Seguro que todo está bien?», repitió. Sonreí, o al menos lo intenté. «Sí», mentí. «Solo cosas de familia». Colgué. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. Mis dedos temblaban levemente. Daniel no dijo nada. Me observó con una atención distinta, más profunda, como si evaluara algo que yo aún no comprendía. Y por primera vez desde que lo conocía, sentí que su sonrisa no era solo educación, era espera. Hay recuerdos que no regresan poco a poco. No avisan, no piden permiso, simplemente irrumpen, como una puerta que se abre de golpe en mitad de la noche. Mientras Daniel seguía frente a mí, sonriendo con esa calma ensayada, el pasado me atravesó con una claridad brutal. Yo tenía 22 años cuando empezó. Vivíamos en una casa pequeña, en una calle tranquila donde todos se conocían. No era un barrio peligroso. Precisamente por eso, nadie entendía lo que nos estaba pasando. Ni siquiera nosotras al principio. La primera vez fue casi absurda. «¿Hay un hombre afuera?», dije desde la ventana de la cocina. Mi madre levantó la vista del fregadero. «¿Qué hombre?» «No sé, está de pie, frente a la casa». Miró por la ventana y frunció el ceño. «Quizá espera a alguien. Eso pensamos.
durante un rato. Pero el hombre no se movía. No hablaba por teléfono. No fumaba. No miraba su reloj. Simplemente estaba allí, con los brazos relajados a los lados, mirando nuestra fachada como si fuera parte del paisaje. Pasó 1 hora, luego 2. Cuando anocheció, cerramos las cortinas. Pensamos que al volver a mirar ya no estaría, pero seguía allí. La segunda noche volvió. La tercera también. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo lugar. Siempre sin hacer nada. Llamamos a la policía. Recuerdo la vergüenza al explicarlo. No ha hecho nada, decía mi madre. Pero no se va. Los agentes llegaron, recorrieron la calle, tocaron puertas. El hombre desaparecía siempre antes de que aparecieran, como si supiera exactamente cuándo irse. Probablemente es alguien del barrio, nos dijeron. O alguien confundido. Confundidas estábamos nosotras. Durante semanas, mi madre y yo vivimos pendientes de la ventana. Dejamos de salir por la noche, cambiamos rutinas. Yo evitaba llegar sola a casa. El miedo no era explosivo, era constante. Una presión silenciosa en el pecho. Nunca habló, nunca se acercó, nunca hizo un gesto. Eso era lo peor. Una noche lo vi con más claridad. La farola iluminó parte de su cuerpo cuando dio un paso adelante, apenas uno. Fue entonces cuando lo noté. La cicatriz. Una línea irregular, clara, que cruzaba su pierna derecha, visible bajo el pantalón corto. No parecía reciente. Era antigua, definitiva, como una marca pensada para no desaparecer. No recuerdo su rostro. No sabría describirlo hoy. Pero esa cicatriz quedó grabada en mi memoria con una precisión enfermiza. Después de 2 meses así, mi madre se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Tenía los ojos hundidos. No había dormido bien en semanas. «Esto no va a parar», dijo, «y no voy a esperar a que pase algo peor». «¿Qué quieres decir?» «¿Que nos vamos?» No discutí. Ni siquiera pregunté a dónde. Empaquetamos lo esencial. Cancelamos contratos. Cambiamos números. No avisamos a nadie más allá de lo estrictamente necesario. Fue una huida silenciosa, casi vergonzosa. El día que nos fuimos, miré por última vez la calle. El hombre no estaba. Pero sentí su ausencia como una amenaza, no como un alivio. Años después, sentada frente a Daniel, con el murmullo del café envolviéndonos, comprendí algo con una claridad aterradora. El miedo que había sentido entonces no había desaparecido. Solo había estado esperando. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba despertando otra vez. No recuerdo haber llorado cuando nos fuimos. Eso es lo que más me inquieta ahora. Debería haberlo hecho. Estaba dejando atrás la casa donde había crecido, la calle que conocía de memoria, la sensación de pertenecer a algún lugar. Pero no lloré. El miedo había ocupado todo el espacio disponible. Mi madre se movía por la casa con una determinación silenciosa. No preguntaba mi opinión. No necesitaba hacerlo. Las dos sabíamos que no había alternativa. Cuando el terror se instala sin explicación, no se negocia con él. Se huye. Empaquetamos de noche. No porque fuera más práctico, sino porque nos daba la sensación de ser invisibles. Metimos ropa, documentos, algunas fotos, dejamos muebles, recuerdos inútiles, objetos que pesaban demasiado para justificar su traslado. Cada cosa que se quedaba atrás era una concesión al pánico. «No mires atrás», me dijo mi madre cuando cerró la última maleta. «Nunca funciona». No entendí entonces a qué se refería. Años después, sí. Salimos al amanecer. El cielo estaba gris, como si la ciudad también quisiera fingir que nada estaba ocurriendo. Metimos las maletas en el coche con movimientos rápidos, torpes. Yo miraba constantemente hacia el final de la calle, esperando verlo. No estaba. Eso no me tranquilizó. El trayecto fue silencioso. Mi madre conducía con las 2 manos firmes en el volante, la mandíbula tensa. Yo observaba cómo los edificios conocidos se convertían en paisajes ajenos. Cada kilómetro era una despedida no dicha. «¿Y si nos sigue?», pregunté de pronto. Mi madre no respondió enseguida. «No lo sabe», dijo finalmente. «No puede saberlo». Quise creerle. Necesitaba creerle. Llegamos a la nueva ciudad sin ceremonias. Un piso pequeño, alquilado con prisa.
Nuevos vecinos que no conocían nuestra historia. Nuevos trayectos. Nuevos nombres para los lugares cotidianos. La normalidad reconstruida con piezas prestadas. Los primeros meses dormí mal. Me despertaba convencida de que alguien estaba de pie frente a la ventana. A veces corría las cortinas con violencia, con el corazón desbocado. No había nadie. Nunca había nadie. Mi madre decía que era normal, que el cuerpo tarda más que la mente en entender que el peligro ha pasado. ¿Pero había pasado realmente? Con el tiempo, el miedo se volvió menos afilado. Empecé a estudiar, a salir, a reír sin sentir culpa. Me permití pensar que todo había sido una coincidencia extraña, un episodio aislado que no merecía seguir gobernando nuestras vidas. No hablábamos de él, ni siquiera entre nosotras, como si nombrarlo pudiera convocarlo. Pasaron los años. La ciudad nueva se convirtió en hogar, las rutinas en costumbre. El recuerdo del hombre frente a nuestra casa se volvió borroso, como una pesadilla antigua que sabes que existió pero no puedes reconstruir del todo. Excepto por un detalle, la cicatriz. Esa imagen nunca se desdibujó. No tenía rostro asociado, ni voz, ni nombre. Solo esa línea irregular en la piel, grabada con una nitidez que no disminuía con el tiempo. A veces me sorprendía observando las piernas de desconocidos en la calle, en el transporte público, en cafeterías. No por curiosidad, por precaución. Me decía que era una manía absurda, hasta que conocí a Daniel. Sentada frente a él en el café, mientras removía el azúcar en mi taza, con una lentitud mecánica, comprendí algo que me dejó sin aire. Nunca dejamos atrás el miedo. Solo aprendemos a vivir como si no estuviera. Y a veces, cuando menos lo esperas, regresa para reclamar todo el tiempo que le negaste. Durante mucho tiempo, creí que había aprendido a vivir de nuevo. No de cero, sino desde un lugar más prudente, más contenido. La nueva ciudad no me debía nada, y yo no le pedía demasiado. Caminaba por sus calles como quien ocupa un espacio prestado, sin hacer ruido, sin dejar huellas innecesarias. Fue allí donde conocí a Daniel. No hubo una historia romántica que mereciera ser contada. Nada de encuentros predestinados, ni coincidencias extraordinarias. Nos conocimos casi por error, en una charla trivial que se alargó más de lo esperado. Me gustó su forma de escuchar. No interrumpía. No se apresuraba a llenar los silencios. Parecía cómodo en ellos. Eso me tranquilizó. Empezamos a vernos con una regularidad amable. Cafés, paseos cortos, conversaciones que no exigían promesas. Daniel era educado hasta el extremo. Siempre preguntaba antes de tocarme el brazo. Siempre respetaba cuando decía que tenía que irme temprano. Nunca insistía. «Me gusta que pongas límites», me dijo una vez. «Dice mucho de ti». Sonreí halagada. No entendí entonces por qué esa frase me produjo una incomodidad difícil de explicar. Nunca me acompañaba hasta casa. Decía que prefería no invadir mi espacio, que algunas mujeres necesitaban tiempo para sentirse seguras. Lo decía con una comprensión tan bien construida que yo asentía, agradecida. «¿Eres distinto?», le dije una noche. «Todos lo somos», respondió, «solo que algunos lo esconden mejor». Rió después, como si fuera una broma ligera. Yo también reí. Aunque algo se tensó dentro de mí, como una cuerda mal afinada. Daniel tenía un sentido del humor peculiar. A veces hacía comentarios que llegaban un segundo tarde a mi conciencia, como si mi mente necesitara procesarlos antes de reaccionar. ¿Nunca has sentido que alguien te observa incluso cuando estás sola?, preguntó una vez, removiendo su café. «¿No?», respondí demasiado rápido. «Yo sí», dijo. «Es curioso lo mucho que se puede aprender observando». Levantó la vista para mirarme, esperando mi reacción. Sonrió cuando no dije nada. «Tranquila, era solo una reflexión», añadió. «Trabajo de costumbre profesional». Nunca me explicó a qué se dedicaba exactamente. Hablaba de forma vaga, elegante, como si los detalles fueran innecesarios. Yo tampoco pregunté demasiado. Había aprendido que conocer demasiado a alguien no siempre era una ventaja. Con el tiempo empecé a notar patrones. Daniel recordaba cosas con una precisión inquietante. La forma en que me sentaba, la hora a la que solía llamar a mi madre,
incluso pequeñas manías que yo misma no había verbalizado. Ayer llevabas el pelo recogido, me dijo un día. Te sienta diferente. ¿Te acuerdas de eso? Pregunté sorprendida. Me fijo en las cosas importantes, respondió. No sonaba romántico, sonaba definitivo. Aún así, seguí viéndolo, porque no había nada concreto a lo que aferrarme. Ninguna señal evidente de peligro. Solo intuiciones vagas, fácilmente silenciables con lógica. Estás exagerando, me decía. El miedo te enseñó a ver amenazas donde no las hay. Mi madre no lo conocía. No porque lo ocultara, sino porque sentía que aún no era el momento. Parte de mí quería proteger esa historia incipiente de cualquier sombra del pasado. Otra parte, más honesta, temía su opinión. La noche de la cita, cuando me senté frente a Daniel en aquel café tranquilo, pensé que quizá estaba lista para bajar la guardia. La luz era suave, el ambiente acogedor. Él sonreía con esa calma que ya me resultaba familiar. No sabía entonces que algunas personas no llegan a tu vida para empezar algo nuevo, sino para recordarte lo que nunca terminó. No fue una decisión importante, ni siquiera consciente. Le mostré la foto a mi madre, casi como quien enseña un paisaje bonito o un plato bien presentado. Un gesto cotidiano, sin peso aparente, y sin embargo, fue ahí donde todo empezó a resquebrajarse. Estábamos sentadas en la cocina, una tarde tranquila. El olor a té llenaba el aire, y la ventana estaba entreabierta. Mi madre parecía relajada, algo poco habitual incluso después de todos esos años. Yo saqué el teléfono mientras hablábamos de cosas sin importancia, y casi sin mirarla dije: «Este es Daniel». Deslicé el móvil sobre la mesa. Ella no reaccionó de inmediato. Pensé que apenas le había prestado atención, hasta que noté cómo su mano se detenía a medio camino de la taza. Sus dedos quedaron suspendidos en el aire, tensos. Supe entonces que algo no iba bien. Mi madre tomó el teléfono con cuidado, como si el objeto pudiera quemarla. Observó la pantalla durante un largo rato. Demasiado largo. Su rostro no mostraba sorpresa, sino algo peor. Concentración absoluta. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando sonar casual. No respondió. Amplió la imagen con 2 dedos. Ajustó el brillo. Ladeó un poco el teléfono para evitar el reflejo de la luz. Estudiaba la fotografía como quien busca un detalle oculto en un lugar que preferiría no reconocer. «No sé por qué», dijo al fin, «pero siento que ya lo he visto antes». El estómago se me contrajo. «¿Antes cuándo?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «No lo sé. No puedo ubicarlo. Es solo una sensación». Intenté reír. «Mamá, ¿ves gente todo el tiempo? Es normal». Me devolvió el teléfono, pero su mano temblaba ligeramente. Lo noté porque no intentó ocultarlo. «Lucía», dijo, «no estoy diciendo que sea esa persona. Solo... no ignores esto». «¿Esto qué?». «La incomodidad», respondió. «Cuando algo no encaja, aunque no sepas explicar por qué». Guardé el móvil en el bolsillo, molesta conmigo misma por haber abierto esa puerta. Había querido una reacción sencilla. Un «se le ve simpático», un «parece educado», nada más. «No puedes vivir desconfiando de todo el mundo», dije. «Ya no estamos allí». Eso terminó. Mi madre me miró con una tristeza que me desarmó. «Ojalá», susurró. Esa noche apenas dormí. No por miedo concreto, sino por una sensación persistente de estar pasando por alto algo esencial. Al día siguiente me sorprendí revisando la foto otra vez, analizando el ángulo de su sonrisa, la forma de sus hombros, incluso detalles absurdos como el fondo desenfocado. No había nada extraño. Daniel seguía siendo Daniel. Atento, educado, predecible. En nuestra siguiente cita no mencioné nada. Me esforcé por ser la misma de siempre. Él parecía notar cada cambio mínimo en mi comportamiento, aunque no lo comentaba directamente. «Estás más callada hoy», dijo sin reproche. «Cansancio», mentí. «Entiendo», respondió. «El cuerpo recuerda cosas que la mente prefiere olvidar». Lo dijo con naturalidad, pero sentí un latigazo en el pecho. «¿A qué te refieres?», pregunté. Daniel sonrió. «A nada en concreto».
dijo. Solo me pareces alguien que ha pasado por más de lo que aparenta. Cambié de tema. No quería seguir por ahí. No quería darle forma a pensamientos que aún podía negar. Pero algo había cambiado desde la tarde en la cocina. Una grieta casi invisible se había abierto. Y una vez que aparece, ya no puedes fingir que la pared sigue intacta. Mi madre no volvió a mencionar la foto. Yo tampoco. Como si el silencio pudiera neutralizar lo que ambas habíamos sentido. No sabíamos todavía que el pasado no necesita ser nombrado para empezar a acercarse. A veces basta con una imagen y una intuición que se niega a desaparecer. ¿Fue mi madre quien llamó primero? No yo. Eso ya decía mucho. Eran casi las 10 de la noche. Estaba sentada en el sofá, con el portátil abierto sobre las piernas, fingiendo trabajar mientras en realidad releía el mismo párrafo por quinta vez sin comprender una sola palabra. Cuando vi su nombre en la pantalla, sentí una presión inmediata en el pecho. «¿Mamá?», respondí. «¿Pasa algo?». No contestó enseguida. Escuché un leve clic, como si hubiera cerrado una ventana o pausado un video. «Lucía», dijo, «¿estás sola?». Esa pregunta, otra vez. «Sí». «Bien, necesito que me escuches con mucha atención». Me incorporé. El cansancio desapareció de golpe. «He estado revisando las grabaciones antiguas». «¿Qué grabaciones?». «Las cámaras del barrio antiguo», respondió. «Las que instaló la asociación de vecinos después de todo aquello». Sentí un escalofrío. No sabía que aún las conservaban. «¿Por qué hiciste eso?». Mi madre respiró hondo. Porque no pude olvidar su cara cuando vio la foto. Y porque esa sensación no se fue. No dije nada. Dejé que continuara. Al principio pensé que estaba exagerando, dijo, que era ansiedad, memoria distorsionada, miedo mal archivado, pero necesitaba comprobarlo, así que pedí acceso a los archivos. No fue fácil. Mucho papeleo, mucha insistencia. «Mamá». «Lucía», me interrumpió. «No te asustes todavía, solo quiero que entiendas lo que vi». Cerré el portátil. El silencio del apartamento se volvió denso. «En las grabaciones», continuó, «aparece el mismo hombre, varias noches, siempre a la misma hora, siempre en el mismo punto». Cerré los ojos. Las imágenes regresaron sin esfuerzo. «Eso ya lo sabíamos», dije. «No», respondió. «No sabíamos esto». Escuché cómo pasaba el dedo por la pantalla, como si señalara algo que yo no podía ver. «La cámara número 3», dijo. «Está situada de lado. No enfoca la cara directamente, pero capta el cuerpo entero cuando se mueve un poco». Mi respiración se volvió superficial. «¿Y? ¿Y hay algo que se repite en todas las grabaciones claras?», susurró. «Algo que no se borra con el tiempo ni con la mala calidad del video». No tuve que preguntarlo. «¿Las piernas?», dije. «Sí». Sentí un vacío extraño, como si el suelo se hubiera desplazado unos centímetros. «En una de las grabaciones», continuó, «da un paso hacia adelante, solo uno. La luz de la farola lo ilumina mejor, y se ve claramente». Mi mano se cerró sobre el borde del sofá. «La cicatriz», murmuró. «La misma», confirmó. «Mismo lugar, misma forma irregular. No hay duda». El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio pulso en los oídos. «¿Mamá?», dije al fin. «¿Estás segura de que no estás buscando coincidencias?». «Lucía», respondió con una firmeza que me estremeció. Pasé horas comparando, congelé imágenes, ajusté contraste, volví a mirar una y otra vez. No quiero tener razón, pero la tengo. Tragué saliva. «¿Qué significa eso?». Mi madre dudó. «Que ese hombre no desapareció», dijo. «Solo dejó de estar allí». Me levanté y empecé a caminar por el apartamento. Cada sombra parecía moverse. «¿Crees que nos buscó?», pregunté. «No lo sé», respondió. «Pero sé que no fue casualidad. Nadie se queda meses frente a una casa sin motivo». Pensé en Daniel, en su manera de observar, en sus comentarios aparentemente inocentes, en la precisión con la que recordaba detalles. «Mamá», dije con voz tensa, «¿puedes enviarme una captura?».
Ya lo hice, respondió. Míralo con cuidado. Colgué sin despedirme. Abrí el mensaje. La imagen tardó un segundo en cargar. Era borrosa, oscura, anticuada. Pero ahí estaba, un hombre de pie, perfil apenas visible, y su pierna derecha ligeramente adelantada. La cicatriz. Sentí una oleada de frío recorrerme el cuerpo. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Daniel. ¿Te apetece vernos mañana? Tengo ganas de verte. Miré la imagen otra vez. Por primera vez desde que lo conocía, no dudé de mi intuición. Dudé de mi seguridad. Y supe que el pasado no solo había regresado. Había encontrado la forma perfecta de acercarse sin levantar sospechas. Nunca pensé que el miedo pudiera ser tan preciso. Siempre lo imaginé como algo difuso, un temblor general, una alarma sin forma. Pero aquella tarde comprendí que el terror verdadero puede concentrarse en un detalle mínimo, en unos pocos centímetros de piel. Acepté volver a ver a Daniel. No fue valentía, fue necesidad. Necesitaba confirmar lo que mi mente ya sabía, aunque mi cuerpo se negara a aceptarlo. Necesitaba mirarlo una vez más, sabiendo lo que sabía, y comprobar si la intuición podía mentir. Nos encontramos en el mismo café, el mismo lugar, la misma mesa junto a la ventana. Todo parecía idéntico, como si el tiempo se hubiera detenido para observarnos mejor. «Te veo distinta», dijo Daniel al sentarse, más tensa. «Ha sido una semana rara», respondí. No mentía del todo. Hablamos de cosas superficiales. Trabajo, clima, planes vagos para el verano. Yo asentía, sonreía cuando correspondía, medía cada gesto. Sentía su mirada sobre mí incluso cuando fingía no prestarle atención. Esperé. Daniel cruzó las piernas de forma automática, sin pensar. Lo hizo con la naturalidad de quien no espera ser observado. Bajé la mirada. El mundo se redujo a ese gesto. La cicatriz estaba ahí. No tuve que buscarla. Mi memoria la reconoció antes que mi conciencia. La misma línea irregular. El mismo tono más claro que la piel alrededor. La misma ubicación exacta en la pierna derecha. Como una firma imposible de falsificar. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Durante un segundo pensé que iba a desmayarme. Me aferré al borde de la mesa, manteniendo la mirada baja, fingiendo interés en mi taza de café. ¿Te encuentras bien?, preguntó Daniel. Levanté la vista lentamente. Nuestros ojos se encontraron. Y entonces ocurrió. No fue una reacción exagerada. No hubo sorpresa ni alarma en su rostro. Solo un cambio sutil, casi imperceptible. Algo se ajustó detrás de sus ojos, como una pieza que encaja en su lugar correcto. Él me reconoció. Y entendió, en ese mismo instante, que yo también lo había hecho. Fue un reconocimiento silencioso, compartido, imposible de negar. Una verdad suspendida entre nosotros sin necesidad de palabras. Daniel sonrió. Pero no fue la sonrisa educada de siempre. Fue más lenta, más consciente. «Lucía», dijo, «estás muy callada hoy». Tragué saliva. «Solo estaba pensando», respondí. «Eso suele ser peligroso», comentó, con un tono ligero que no alcanzó a engañarme. Tomó su taza con calma. Bebió un sorbo. No apartó la mirada de mí. «¿Sabes?», añadió. «Siempre me ha parecido fascinante cómo algunas personas recuerdan detalles insignificantes durante años». Sentí un nudo en el estómago. «¿Insignificantes para quién?», pregunté. Se encogió de hombros. «Para casi todos». Hubo un silencio incómodo, largo, denso. Yo sabía que debía irme. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que saliera corriendo, que no esperara más señales. Pero también sabía que cualquier movimiento brusco podía cambiar las reglas del juego. Sonreí. Fue el acto más difícil de mi vida. «Necesito ir al baño», dije. «Ahora vuelvo». Daniel asintió. «Claro». Me levanté despacio. Cada paso fue un esfuerzo consciente. No corrí. No miré atrás. Sentía su mirada clavada en mi espalda como una mano invisible. Al llegar al pasillo, mi reflejo en el espejo me devolvió un rostro pálido, pero firme. Respiré hondo. Una vez. Dos. No estaba exagerando. No estaba loca. El miedo no siempre es irracional.
A veces es memoria pura. Regresé a la mesa solo para recoger mi bolso. Daniel seguía sentado, tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Solo necesitaba aire. Él inclinó la cabeza, observándome con atención renovada. Ten cuidado, Lucía, dijo. A veces mirar demasiado al pasado puede ser peligroso. Asentí. Lo sé. Salí del café sin apresurarme. Cuando la puerta se cerró tras de mí, mis piernas comenzaron a temblar. No paré hasta llegar a la esquina. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de mi madre. ¿Lo viste? No respondí, porque ya no había dudas. La cicatriz no era una coincidencia, era una prueba, y Daniel lo sabía. Lo más difícil no fue salir del café, fue mantener la calma después. Mis piernas temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. No había pánico desordenado, ni pensamientos caóticos, solo una certeza firme, casi fría. Si corría, perdería el control de la situación, y el control era lo único que me mantenía a salvo. Caminé una cuadra completa antes de detenerme. Me apoyé contra la pared de un edificio y respiré hondo. El aire me quemó los pulmones. Miré a mi alrededor. La calle seguía viva, normal. Personas hablando, coches pasando, una mujer paseando a su perro. El mundo no se había detenido, aunque el mío acababa de hacerlo. Saqué el teléfono. Tenía 3 mensajes de mi madre. Lucía, contesta. ¿Estás bien? Por favor, dime que no estás con él. Escribí con los dedos aún tensos. ¿Lo vi? La respuesta llegó casi de inmediato. ¿La cicatriz? Sí. No añadí nada más. No hacía falta. Guardé el teléfono y volví sobre mis pasos, pero no hacia Daniel. Entré de nuevo al café por otra puerta, la lateral, la que daba directamente a la barra. Nadie me prestó atención. Pedí un vaso de agua con voz firme, y lo bebí despacio, como si solo fuera una clienta más. Busqué con la mirada a la administradora. Una mujer de unos 50 años, gesto cansado, pero atento. La había visto antes, siempre pendiente de todo. Esperé a que quedara libre y me acerqué con cuidado. Disculpe, dije en voz baja. Necesito ayuda. Me miró a los ojos. Algo en mi expresión debió convencerla de inmediato. ¿Qué ocurre? El hombre que está sentado junto a la ventana. Susurré. El de la mesa del fondo. Necesito que llame a la policía. No mostró sorpresa. No hizo preguntas innecesarias. ¿Por qué? Ha estado acosando a mi familia durante años, respondí. Y acabo de reconocerlo. Dudó un segundo. ¿Está armado? No lo sé, dije, pero tiene una cicatriz muy característica en la pierna derecha. Es importante. Asintió despacio. Vaya al baño, me indicó. Quédese allí. Yo me encargo. No discutí. Crucé el local con paso firme, como si no tuviera nada que ocultar. Entré al baño y cerré la puerta tras de mí. Me apoyé contra el lavabo y dejé que las manos me temblaran por primera vez. Llamé a mi madre. «¿Ya está hecho?», le dije. «He pedido que llamen a la policía». Escuché su respiración al otro lado. «Bien», respondió. «Mantente donde estés. No salgas sola». Me senté en el borde del lavabo. El tiempo se volvió espeso. Cada sonido del local llegaba amortiguado, distante. Imaginaba a Daniel esperando, mirando el reloj, preguntándose dónde estaba yo. Imaginaba su calma intacta. No sabía si se iría antes de que llegaran los agentes. Parte de mí temía que desapareciera otra vez, como años atrás. Pero no lo hizo. Escuché pasos firmes, voces, el sonido inconfundible de alguien dando órdenes con autoridad. La puerta del baño se abrió despacio. «Señorita», dijo un agente, «¿es usted Lucía?». Asentí. «¿Puede acompañarnos?». Salí. El café entero parecía contener la respiración. Daniel estaba de pie, con las manos visibles, el rostro sereno. Me miró al pasar. No había rastro de ira en su expresión, ni siquiera sorpresa, solo comprensión. Nuestros ojos se cruzaron un segundo, y por primera vez sentí que la ventaja ya no era suya. Uno de los agentes le pidió que se identificara. Daniel obedeció sin protestar. Cuando le preguntaron si sabía por qué estaban allí, sonrió levemente.
Lo imagino, dijo. Esa calma fue lo que más me perturbó. Mientras se lo llevaban, giró la cabeza hacia mí. Tienes buena memoria, Lucía, dijo con suavidad. Eso siempre es peligroso y poderoso. No respondí. Porque por primera vez en muchos años no era yo quien estaba huyendo. Y supe que el miedo, cuando se enfrenta con claridad, empieza a perder su forma. No me dejaron irme de inmediato. Los agentes pidieron que me sentara en una mesa apartada mientras hablaban con Daniel. El café había recuperado su ruido habitual, pero para mí todo sonaba amortiguado, como si alguien hubiera colocado un vidrio grueso entre el mundo y mis oídos. Observaba sin mirar, presente y ausente a la vez. Daniel respondió a cada pregunta con una calma desconcertante. No elevó la voz, no se mostró defensivo. Cooperaba. Incluso sonreía de vez en cuando, como si aquello fuera una formalidad incómoda pero manejable. Yo sabía que esa serenidad no era inocencia. Era costumbre. Uno de los agentes se acercó a mí con una libreta. Necesitamos que nos cuente lo que reconoce, dijo, con el mayor detalle posible. Respiré hondo y empecé desde el principio. La casa. El hombre de pie frente a la fachada. Las llamadas a la policía, la huida, la cicatriz. Cada palabra era una pieza que volvía a su lugar, aunque decirlas me dejaba exhausta. No lloré. Me sorprendió descubrir que ya había llorado todo eso años atrás. ¿Está segura de que es la misma persona?, preguntó el agente. Sí, respondí. No por su cara, por su pierna, por la forma en que se mueve, por cómo mira. El agente anotó algo y asintió. Cuando terminaron con Daniel, lo escoltaron hacia la salida. La gente fingía no mirar, pero todos lo hacían. Él caminaba despacio, sin resistencia, con la espalda recta. Antes de cruzar la puerta, se volvió hacia mí una vez más. No dijo nada. No hizo falta. Más tarde, en la comisaría, supe que no sería liberado esa noche. Había denuncias previas, informes dispersos, testimonios de otras personas en distintas ciudades, historias parecidas a la nuestra, fragmentadas, incompletas, como si nadie hubiera logrado ver el dibujo entero. Tiene un patrón, me explicó un agente. No ataca, no roba, no amenaza directamente. Se limita a observar, a permanecer, a provocar miedo sin cruzar una línea clara. ¿Y por qué?, pregunté. La agente dudó. Problemas psiquiátricos severos, dijo. Necesidad de control. Obsesión. No siempre entiende el daño que causa, o finge no entenderlo. Pensé en su sonrisa, en su paciencia, en la forma en que había esperado años sin moverse de un punto. Entender o no entender dejó de parecerme relevante. Mi madre llegó a la comisaría pasada la medianoche. Cuando la vi, me levanté sin pensar, y la abracé con una fuerza que no sabía que tenía. Ella me sostuvo igual, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo y estuviéramos de nuevo huyendo juntas. «¿Hiciste lo correcto?», me dijo al oído. Asentí, pero dentro de mí algo seguía en tensión. La detención no borraba el pasado. No devolvía la tranquilidad de golpe. El miedo no se disuelve con un trámite administrativo. Antes de irnos, un oficial me pidió que firmara una declaración más detallada. Al final del documento había una frase que me llamó la atención. El sujeto muestra alivio tras ser identificado. ¿Alivio?, pregunté. Sí, respondió. No es raro en estos casos. A veces, cuando el juego termina, también termina la carga. Recordé sus ojos cuando me miró al llevárselo. No había derrota en ellos, tampoco victoria, solo el final de una espera demasiado larga. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por la sensación extraña de haber cerrado una puerta que llevaba abierta demasiados años. El silencio ya no era amenaza, era pausa. Por primera vez, pensé que tal vez el pasado no siempre gana. A veces, solo espera a que tengas la fuerza suficiente para mirarlo de frente. Durante mucho tiempo, pensé que el miedo desaparecía de golpe. Que había un momento exacto, una frontera clara entre el antes y el después. Me equivoqué. El miedo no se va, se reordena, cambia de lugar, se vuelve más pequeño, más manejable, y un día descubres que ya no decide por ti.
Las primeras semanas después de la detención fueron extrañas. No hubo alivio inmediato ni celebraciones silenciosas. Hubo cautela. Miradas largas por la ventana. Pasos medidos al salir de casa. Mi cuerpo seguía reaccionando como si la amenaza pudiera reaparecer en cualquier esquina. Pero no lo hizo. Daniel fue internado en una institución psiquiátrica bajo supervisión judicial. No lo volví a ver. No quise saber más detalles de los necesarios. Su historia dejó de ser mía en el momento en que dejó de formar parte de mi vida cotidiana. Entendí que seguir observándolo, aunque fuera desde la distancia, era una forma de permitirle seguir ocupando espacio. Mi madre volvió a dormir con la ventana abierta. Ese gesto, tan simple, me conmovió más que cualquier palabra. Durante años había vivido con las cortinas cerradas, incluso en pleno verano. Una noche, al verla así, tranquila, respirando sin sobresaltos, supe que algo esencial se había reparado. Yo también cambié. Empecé a caminar sin mirar las piernas de los desconocidos. Al principio lo hacía por obligación, como un ejercicio de confianza forzada. Luego dejó de ser un esfuerzo. La memoria seguía ahí, pero ya no se activaba como una alarma constante. Era solo eso. Memoria. Volví a ese café semanas después. Me senté en una mesa distinta, pedí la misma bebida. Nadie me reconoció. Nadie debía hacerlo. El lugar era solo un lugar otra vez, no un escenario congelado en el tiempo. Pensé en la Lucía que había huido años atrás, empacando de noche, creyendo que el miedo era una sentencia permanente. Pensé en la mujer que se sentó frente a Daniel sin saberlo todo, pero sintiéndolo. No me juzgué. Entendí que sobrevivir también es una forma de inteligencia. A veces me preguntan cómo supe. ¿Qué fue lo que me hizo reaccionar a tiempo? No siempre sé qué responder. Porque no fue un solo detalle. No fue solo la cicatriz. Fue una suma de señales pequeñas, ignoradas durante años por conveniencia, por cansancio, por deseo de normalidad. La intuición no grita, susurra. Y solo la escuchas cuando decides dejar de justificar lo que te incomoda. Hoy vuelvo a mirar la calle sin temor. No porque el mundo sea más seguro, sino porque yo soy más consciente. Ya no confundo calma con negación. Ya no llamo exageración a lo que mi cuerpo reconoce antes que mi mente. El pasado puede alcanzarte. Eso es cierto. Puede cambiar de forma, de rostro, de contexto. Puede sentarse frente a ti y sonreír con educación. Pero no siempre gana. A veces, la memoria es más fuerte que el miedo. A veces, una madre que no grita es la alarma más clara que existe. Y a veces, enfrentarte a lo que te persiguió durante años no te rompe, te devuelve.